Muchos llaman a Japón el país del sol naciente, y si bien su historia no se encuentra libre de episodios oscuros y en la actualidad también hay elementos de la sociedad japonesa bastante cuestionables, son más los detalles que destacan de esta cultura, como la de un grupo de personas muy trabajadoras, disciplinadas y con gran interés en los negocios y el arte. De la interesante historia de Japón, sin duda que destaca la figura del samurái, el combatiente y servidor del Japón feudal, figura de la que se han escrito novelas, se han hecho películas, animaciones y hasta videojuegos. Se decía que, normalmente, el samurái, a pesar de ser un hombre implicado en constantes enfrentamientos, solía tener un código de moral y honor, de manera que dicha figura ha sido usada con frecuencia por los occidentales para denominar a personas de origen japonés que destacan no necesariamente en el combate, sino en distintos ámbitos. Vamos a hablar de 3 hombres de origen japonés que destacaron en México en diferentes campos a lo largo de la historia. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los 3 samuráis mexicanos. Nos parece importante mencionar que lo que sigue no son biografías, solo son episodios breves del vínculo que tuvieron estos personajes con México. Desde principios de 1600, varios japoneses tenían bastante conocimiento del denominado Nuevo Mundo y habían navegado cerca de las costas de la Nueva España. De estos hombres destaca Hasekura Tsunenaga. Fue un samurái que con el paso del tiempo se convirtió al cristianismo, lo que no era muy bien visto en aquella sociedad, siendo señalado no como un infiel a su fe, sino como alguien muy poco adepto a su propia cultura. Durante 1614, su señor, el daimyo católico Masamune Date, se vio en la necesidad de que el cristianismo se promoviera en Japón, de manera que la evangelización era una de sus prioridades. Sin más, Hasekura se embarcó junto a 60 samuráis y más de 100 comerciantes con destino a la Nueva España, de la que habían escuchado incontables historias sobre cómo los pobladores originarios habían dejado de seguir a sus dioses y comenzaron a venerar a Cristo. Fue así que llegó a Acapulco y comenzó a llevar a cabo todo tipo de gestiones para que varios frailes franciscanos fueran a Japón a trabajar en las tareas de evangelización. Fue así que pasó casi medio año en suelo novohispano y aunque su misión no tuvo éxito, se familiarizó con algunas costumbres del nuevo continente y partió a Europa, donde siguió trabajando por su causa y practicando el catolicismo hasta el último día de su vida. De un samurái católico vamos a dar un salto en el tiempo para conocer la historia de otro samurái. Sin embargo, este no practicó dicho oficio en los campos de batalla, sino en el cine. Se trata de Toshiro Mifune, un actor que ya era bastante famoso en su país y tenía contrato de exclusividad con varias casas productoras. Si lo llamamos samurái, no es en vano, debido a que participó en la mítica cinta llamada Los 7 Samuráis, de la que se han hecho incontables adaptaciones hasta la fecha. Sucedió que un director mexicano, ya bastante famoso en aquel entonces, sobre todo debido a que había dirigido las grandes películas de Pedro Infante, decidió que era tiempo que el cine mexicano abriera sus fronteras al mundo. Sin más, viajó hasta Japón y entró en diálogos con la casa productora con la que Toshiro tenía contrato. Logró que el actor viajara a México, llegando en abril de 1961, y al leer la historia quedó fascinado y sorprendido por las tradiciones de Oaxaca, sobre todo por la llamada mayordomía.
Fue así que se filmó la película Ánimas Trujano o El hombre importante, donde Toshiro Mifune comparte escenario con Antonio Aguilar y Flor Silvestre. De su personaje podemos decir que es un indígena zapoteco muy inseguro, bebedor y buscapleitos, que además maltrata a su familia, es decir, uno de los peores villanos del cine mexicano. Su gran ambición es convertirse en el mayordomo durante las celebraciones en Oaxaca y estará dispuesto a todo con tal de lograrlo, sin importarle sacrificar su dignidad o a su propia familia. Desde luego que Toshiro no hablaba español, de manera que fue indispensable contar con un traductor en todo momento, sin omitir que su voz fue doblada. Sin embargo, es impresionante lo que se observa con base en su gran actuación, y es increíble cómo es que Mifune podía pasar de ser un noble samurái a interpretar a un buscapleitos oportunista. De un samurái en el mundo del cine, vamos a pasar a otro que también fue considerado un samurái en los campos de batalla. Desde luego que hablamos de Kingo no Naka, nacido en la prefectura de Fukuoka durante el año de 1889, fue hijo de agricultores, de manera que estaba bastante familiarizado con el campo. Sin embargo, siempre se consideró un aventurero, de manera que en poco tiempo aprendió a nadar y no pasó mucho para que se convirtiera en un buzo y buscador de perlas. Sediento de aventura, atravesó el océano en 1906 y llegó a las costas de Salina Cruz. De ahí viajó a Estados Unidos, donde hizo bastantes compañeros mientras trabajó en una zafra cañera. Durante esa época perdió varios amigos y familiares, sin dejar de lado que, económicamente, las cosas empeoraban día con día. Viajó al norte de México, llegando a Ciudad Juárez, donde el hambre y la pobreza lo agobiaban. Fue que una mujer, la señora Viviana Cardón, observó a ese muchacho delgado y hambriento, de manera que sintió la necesidad de ayudarle y le ofreció trabajo en una pequeña tienda, y con un español entrecortado, aceptó con alegría la oferta. Lamentablemente, la tienda fue asaltada y todo se perdió, de manera que Kingo comenzó a trabajar en un hospital y gracias a su dedicación fue ascendiendo, logrando convertirse en enfermero diplomado durante 1910. Varios meses después, supo que muy cerca había tenido lugar un levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que, durante los enfrentamientos, un hombre había sido herido en un brazo y nadie podía atenderlo, de manera que Kingo usó sus conocimientos de enfermería para asistirlo. Aquel hombre era Francisco I. Madero. Solo pasó un día para que Kingo, quien en ese tiempo se hacía llamar José Genaro, visitara el cuartel maderista en Casas Grandes. A los sublevados les extrañó su presencia y dijo que solo venía a observar la evolución del paciente. Sin más, Francisco I. Madero le pide que se una a la causa. Durante 1913, Francisco Villa y Kingo se conocen. Villa sabía que había curado a Madero, de manera que el centauro lo invita a que se una a la División del Norte, formando parte de la Brigada Sanitaria. Villa lo estimaba y participó en una docena de las más destacadas batallas del poderoso ejército. Lamentablemente, luego de los combates del Bajío, mientras el villismo se encontraba en decadencia, Villa le pidió que usara sus habilidades como buzo para sacar el cuerpo de su compadre, a quien habían conocido como el carnicero de Pancho Villa, quien se había ahogado en Laguna Guzmán. Sin cuestionarlo, se dedicó a cumplir la encomienda. Durante 1919 se dio de baja en el ejército y montó
un estudio fotográfico en Tijuana, siendo un gran pionero de la fotografía policíaca y gran cronista de la época. Varios años después, la Secretaría de la Defensa Nacional validó su nombramiento como capitán y veterano de la lucha armada. Llegado el año de 1942, vivió en la Ciudad de México junto a su familia y fundó el Instituto Nacional de Cardiología, dejando este mundo en 1977, siendo sepultado en el Panteón Jardín. Las historias de estos tres personajes no tienen mucho en común, salvo que todos fueron de origen japonés y pisaron suelo mexicano, algunos durante más tiempo que otros. Sin embargo, existen muchos otros episodios de extranjeros que vivieron en México y lo consideraron su segunda nación. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.